lo que ahora nos toca hablar es un enfoque, ¿no? Un enfoque clínico, el cual es bastante complejo y creo que merita espacio. Algo ya estuvimos hablando de lo que es la psiquiatría. La psiquiatría tiene la visión de la salud mental desde la enfermedad, ¿ya? La psiquiatría. Pero psiquiatría no es sinónimo de salud mental. Eso también lo hablamos, creo, en una de las primeras reuniones que estuvimos, ¿no? La visión de la psiquiatría es desde la enfermedad, pero también abarca la situación de la salud mental en general, ¿ya? En cambio, la mayor parte de los psicólogos, su visión es al revés, ¿no? Desde la salud hacia la enfermedad, ¿ya? Sin embargo, todos trabajamos en salud mental, así que todos tenemos que manejar todo, ¿no? Todo lo posible. Bueno, pues, no sé, ¿alguna pregunta más sobre esta parte? Supongo que la práctica vamos a ir viendo en los ejemplos. Hoy les he dado dos ejemplos de dos pacientes, una joven y una persona que tiene 21 años y la otra señora que tiene casi 60 años. Cómo los factores son complejos, ¿no? No es el tema solamente de la enfermedad, ¿ya? Bueno, deberíamos tener un entrenamiento, una asesoría, probablemente ya fuera del curso, como parte de la práctica clínica, sobre cómo entender estos conceptos en cada paciente. Cada paciente nos ilustra bastante, ¿ya? Bueno, iremos revisando. Bueno, entonces la vez pasada hablábamos de lo que era la psiquiatría, la parte clínica, ¿no? La introducción a lo que es la psiquiatría, hablamos la vez pasada. Hablamos algo de psicopatología, creo que hablaba de los modelos de psicopatología para entender el síntoma, ¿no? La clínica en psiquiatría es tan compleja y particular que requiere tener un modelo de entendimiento, ¿no? Más o menos es un poco diferente cuando evaluamos, por ejemplo, el aparato digestivo, ¿no? El dolor, ¿no? Los signos que se encuentran en la evaluación, o el aparato respiratorio, etcétera, ¿no? Tiene su propia semiología. La psiquiatría también, el mundo psíquico también tiene su propia semiología, y hablamos que la más aceptada, la que tiene mayor prestigio es la psicopatología descriptiva o la fenomenológica, ¿no? De Carl Jasper y bueno, la escuela peruana y latinoamericana, Honorio Delgado. Así que vamos a hacer una revisión somera. En realidad esto puede ser más profundo de lo que vamos a revisar, pero pues les invito a profundizar para la parte clínica, justamente a Carl Jasper o a Honorio Delgado. Hay otros libros también actuales de psicopatología, ¿no? De un español, ahorita no tengo el apellido, que está un poco más actualizado y también puede ser útil en acuerdo que menciono. Entonces revisamos rápidamente lo que es la exploración psicopatológica. El examen mental en general incluye, la psicopatología significa todo lo negativo, la función psíquica distorsionada, ¿no? No es lo mismo que examen mental, ¿no? La semiología del examen de la mente, de las funciones psíquicas, incluye también lo normal. Por ejemplo, la velocidad del pensamiento, incluye las características de la memoria o de los otros elementos de las funciones psíquicas, que pueden ser normales. Eso no es psicopatología. Psicopatología básicamente es la alteración de lo normal. Pero ustedes saben que un examen, en una historia clínica, siempre se coloca todo lo normal y lo anormal, ¿no? Pero hoy vamos a centrarnos en lo anormal, ¿ya? Por cuestiones prácticas, porque si tocáramos lo normal es muy muy amplio. Muy bien, entonces tenemos acá, digamos, en algunos aspectos vamos a evaluar en la parte de psicopatología o examen mental. Tenemos que incluir el aspecto externo de la conducta del paciente, la psicopatología de la conciencia, de la atención, la orientación, de la memoria, de la inteligencia, del pensamiento, del lenguaje, de la afectividad, de la voluntad, de la vida instintiva, ¿ya? Ustedes, si revisan también de diversas fuentes, van a encontrar una variación respecto a los contenidos, ¿no? Si revisan psiquiatría de Vallejo, por ejemplo, Vallejo Rilova, hay algunos conceptos más o menos diferentes, pero yo les voy a presentar algunos conceptos también tomados de Vallejo, una mixtura, pero pues revisar nos va a dar una idea. Los conceptos van a ser más o menos generales. El aspecto externo, obviamente, es lo importante de la observación, es ver si el paciente, desde que entra incluso, ¿no?, cómo se comporta. Ya desde que el paciente entra podemos verle el rostro, la mirada, se comunica visualmente,
va de la conducta, su conducta es organizada, desorganizada, entra arrastrándose, dando la espalda, con los ojos cerrados, con los brazos arriba. Uno puede ya intuir sobre el tipo de conducta que tiene, conductas sin sentidos o conductas incluso extravagantes, ¿no? Entonces, la indumentaria, ¿no? Sabemos que si un paciente viene con una truza en la cabeza, pues algo le está pasando, ¿no? Y entra hacia la clínica, ¿no? Entonces, esto es importante, la observación. La observación es la principal fuente de información, tanto la del mismo profesional como la escudriñada a través de la anamnesis, la observación de los acompañantes, ¿no? Así que también se va a ver si el paciente dramatiza, si es teatral, si exagera, si minimiza, si habla, si no habla, si habla poco, si grita, si está agitado, está inhibido, etcétera, ¿no? La actitud ante el entrevistador, si es colaborador, desconfiado, indiferente, pasivo, agresivo, receloso, ¿no? Si brinda o no brinda información, son datos muy, muy importantes. Todos los que les parezca anormal, descríbanlo. Como estamos hablando, como la psicopatología va dentro del examen mental, estamos buscando todo el objetivo. Así que todo el objetivo que ustedes encuentren y les llame la atención, descríbanlo ahí en la historia clínica. Si no encuentran las palabras técnicas, no tienen que utilizar una palabra técnica, tal cual ustedes lo ven, ¿no? El paciente viene, qué sé yo, con una media en la mano, ¿no? Entonces, descríbanlo, ¿no? El paciente viene arrastrándose, descríbanlo, así, ¿no? Si piensan que sea un poco complicado de darle un nombre técnico. La conciencia. Respecto a la conciencia, bueno, hay toda una teoría alrededor del tema de la conciencia, no vamos a profundizar, pero básicamente es, dice acá, noción que tenemos de las sensaciones, pensamientos y sentimientos, comprensión del ambiente que nos rodea y del mundo interno propio. O sea, es darnos cuenta de las cosas que suceden, ¿no? Darnos cuenta de lo que hay afuera o lo que hay adentro, ¿no? Entonces, a veces la conciencia es separado como conciencia realidad, lo que nos damos cuenta hacia afuera, con la conciencia del yo o conciencia interna, ¿no? Darnos cuenta de nuestras mismas o nuestras propias funciones psíquicas, ¿no? Entonces eso es tener conciencia, ¿ya? Poder comprender la naturaleza del mundo externo, o por lo menos poder tener contacto con el mundo externo y también con el mundo interno, ¿no? Hay psicopatología de la conciencia, puede haber pues pacientes que, bueno, entre los trastornos cuantitativos es de con qué intensidad estoy conectado yo con el mundo externo, ¿no? Por ejemplo, si tengo sueño, mi grado de conexión va a ser un poco menor, ¿no? Como ven ahí hay una disminución, dice, del nivel de conciencia. La somnolencia es la mínima, pero yo puedo todavía estar en contacto, con cierto contacto. Puedo perder alguna información del mundo real, como cuando alguien va al cine está que se duerme, o en la clase está que se duerme, pierde alguna información. Pero ante un estímulo menor de alguien, entonces la persona vuelve a contactarse y a conectarse de nuevo. Es relativamente leve la alteración de la conciencia. En la obnubilación ya es un poco mayor, ¿no? El grado de conciencia. El paciente pues ya hay que tener estímulos un poco más fuertes para que el paciente pues pueda contactar con la conciencia, y aún así estimulándolo, el paciente puede tener serias dificultades para comprender el mundo o darse cuenta de lo que sucede alrededor, ¿no? El sopor, ya el paciente, por más que uno le estimule, si bien puede reaccionar de alguna manera, no va a recordar o no va a tomar la información del medio externo ni del medio interno, ¿no? Y en el coma ya es la situación extrema, ¿no? Ningún estímulo va a provocar ninguna situación de respuesta, ni siquiera motriz. En trastornos cualitativos, por ejemplo, hay estados crepusculares en los cuales el paciente parece que está en un sueño, ¿no? Hay unas situaciones en las cuales hay estrechamiento de la conciencia, en las cuales el foco de conciencia se vuelve un punto y el resto es como si no existiera, ¿no? Como quizá no tan psicopatológico, pero como el enamorado, ¿no? Que se va al público y solamente la ve a su novia, ¿no? Y el resto no existe, ¿no? El mundo no existe, ¿no? Ese estrechamiento de la conciencia, ¿no? Generalmente esto pasa en los pacientes dramáticos, ¿no? Dice disminución de la atención hacia el entorno, casi de forma exclusiva a vivencias interiores o exteriores, pero con interés personal, ¿no? En algunos casos, en epilepsias, ¿no? Embriaguez patológica, en casos de hipoxia, trastornos disociativos, catástrofes, emociones intensas. El estupor, una situación un poco más severa, más grave, ¿no?
donde no hay reactividad y solamente hay estímulos intensos, que ya lo mencionábamos. Existe mutismo, asinesia, o sea, ¿no?, escasez de movimientos y poca respuesta verbal. Y generalmente, bueno, puede ser tanto de causa psíquica como causa orgánica, ¿no? Los casos de delirium, en los casos de delirium son particulares, más adelante llegaremos a tocarlos, pero los casos de delirium, la conciencia está alterada de tal manera que el mundo psíquico interno se confunde con el mundo externo. Entonces por eso es que nosotros vemos ahí pacientes pueden tener episodios oníricos como si estuvieran en la realidad. Eso lo vemos en los pacientes que están, por ejemplo, en hospitalización, los ancianos. En los delirios generalmente hay una causa externa, ¿ya? Se me ocurre un problema metabólico hepático, un problema respiratorio, un problema infeccioso severo. Entonces el paciente, o incluso sin que lleguen a estar tan severos, un paciente puede ser anciano, normal en su salud mental aparentemente, un día se fractura, aparentemente un problema solamente la fractura, lo llevan a hospitalización, pasa la noche en la hospitalización y en la noche el paciente está confuso y diciendo que de personas que pasan, escuchando voces, pareciera que tienen miedo que le hagan algo. Ese es el delirium. No solamente es una alteración de la conciencia, sino también hay problemas alucinatorios, problemas del pensamiento en los cuales están involucrados. Pero eso sí, de todas maneras hay una alteración de la conciencia en realidad, ¿no? Entonces hay varios fenómenos, pero con alteración de la conciencia en realidad. En el delirium los fenómenos son transitorios y generalmente se resuelven resolviendo el factor externo, ¿no? Compensando un metabolismo alterado del hígado, etcétera, etcétera. Alteraciones del yo corporal, acá algunos pueden ser tanto psíquicos y otros pueden ser neurológicos, ¿no? Normalmente el cuerpo se da cuenta cuáles son los límites. Uno normalmente, si mueve el brazo con los ojos cerrados, sabe dónde está ubicado el brazo, ¿no? Le colocan el brazo en una posición, uno puede decir en esa posición está, ¿no? Sabe cuáles son los límites físicos del yo, sabe qué es él, qué no es él, ¿no? Sabe que cuando uno, por ejemplo, está sentado en la silla, sabe hasta dónde llega su cuerpo y dónde comienza la silla. Lo siente la silla y sabe que la silla no es el mismo, ¿no? Entonces uno puede diferenciarse del resto. Entonces dice, conocimiento del propio ser en cuanto a su parte corporal. Anosognosia, dice acá. Algunos ejemplos, por ejemplo, que están incluidos acá en alteración de la conciencia del yo corporal. Anosognosia. Asin, noso, enfermedad. Nosea, conocer. O sea, sin conocimiento de la enfermedad. Incapacidad para reconocer que una parte de su cuerpo se encuentra dañada. O sea, pacientes que tienen parálisis, por ejemplo, hemiplegia, y dicen que están bien, ¿no? Incluso quieren correr, y se caen, se tropiezan y se levantan diciendo que pues se han tropezado con una pelota o con una silla o con una persona que estaba por ahí. Tienen serias dificultades para reconocer la alteración neurológica que tienen, ¿no? El miembro fantasma es más común, no necesariamente psicopatológico, ¿no? Eso podemos ver los pacientes amputados que tienen la sensación de que su pierna está allí o el brazo está allí a pesar de que ya lo han perdido. La asomatognosia, sin somato, cuerpo, gnosia, conocimiento, sin conocimiento del cuerpo, dice, incapacidad para reconocer, diferenciar e integrar las distintas partes de su esquema corporal. Algunos le llaman hemiasomatognosia, ¿no? Porque lo más común es cuando hay una parálisis, el paciente, es curioso, ¿no? Hay una parálisis, o no necesariamente parálisis, pero hay un infarto cerebral en uno de los hemisferios, los pacientes actúan como si no existiera en su medio cuerpo, ¿ya? O la media parte de la realidad. Entonces, ustedes le ponen un plato a alguien que tiene asomatognosia, le ponen un plato de comida, entonces el paciente come la mitad del plato, ¿ya? Del lado que ve, o sea, supuestamente ve, ¿ya? O sea, no es un problema visual. La información llega, pero el cerebro no la reconoce, ¿ya? Entonces, ustedes le ponen el plato, como presentan a cualquier plato a una persona, y le dan su tenedor, el paciente empieza a comer, y les dice, ya terminé. Y ustedes ven que ha comido la mitad del plato, ¿ya? Usted dice, ya terminó, permítame voltear su plato. Ustedes lo voltean, el plato, y dicen, va, otra vez lo llenaron, ¿ya? Es la dificultad. Entonces ustedes le dicen, deme su mano derecha, y el paciente no reconoce su mano derecha, intenta con la izquierda y da cualquier motivo, o no responde o se irrita y no identifica la parte de su cuerpo, como si no existiera. Entonces ustedes se ponen, por ejemplo, al lado derecho de él, y supuestamente este lado es de la hemiasomatognosia. Entonces
él no identifica que ustedes están acá, se ponen para el otro lado, es más, todavía ustedes le hablan y dice, ¿de dónde viene esa voz? ¿Ya? ¿De dónde viene esa voz? Y busca siempre para el lado de acá, y ustedes le hablan de acá, ¿no? ¿Ya? O sea, les escucha, porque ustedes le hablan de acá, ¿ya? Le hablan de acá, y ¿de dónde viene esa voz? Y voltean para el lado izquierdo, que es el que reconocen, ¿no? Entonces ustedes se ponen para el otro lado, ahí está usted, ¿no? ¿Ya? Ese es un problema neurológico, ¿no? Las agnosias parciales, incapacidad para reconocer objetos, personas o estímulos por imposibilidad de transformar las sensaciones en percepciones, ¿no? Hay agnosias visuales, táctiles, del esquema corporal, en el cual no se reconocen ciertos elementos que previamente se conocían, ¿no? Entonces en un momento, yo conozco un lapicero, ¿no? Ustedes pueden escribir, ahora escriben, saben lo que es un lapicero. De repente tienen un accidente y alguien les muestra un lapicero y ustedes no saben qué es. Es más, podrían hasta perder el sentido de lo que... O sea, ustedes pueden describir la forma, sí es cilíndrico, tiene una puntita por acá, por allá, pero no lo saben el nombre y hasta podría ser que no saben cómo, para qué sirve, ¿ya? Esa es agnosia. Pero usted le dan un lapicero, al que tiene agnosia, le dan el lapicero y dice, escribe tu nombre, y coge el lapicero y escribe su nombre. Porque no tiene apraxia, que es decir, el otro problema de salud, que es diferente, ¿ya? Entonces, como ven, muchos de estos síntomas pueden diferenciarse de acuerdo a la lesión. Hay pacientes, como les decía, así como la hemisomatognosia, hay pacientes, ustedes han escuchado de la visión ciega. Creo que en algún momento lo comentamos, ¿no? Pacientes que sufren una lesión en un área occipital y el cerebro recibe la información, pero esa información no llega a la conciencia. Entonces el paciente puede evadir algunos obstáculos, pero no sabe que los está evadiendo o por qué. Porque la parte motriz sí identifica, llega esa información y evade y coordina sus movimientos, pero él dice que no ve nada, ¿no? Hasta eso puede suceder. En las agnosias, pues, como les digo, la falta de conocimiento que previamente se tenía sobre algún elemento, ¿no? Psicopatología de la atención y la orientación. La atención es la capacidad de poder concentrar el foco intencional del individuo en un objeto, en un punto, ¿no? Entonces, la atención, bueno, su alteración puede llevar pues a dificultades para interactuar, obviamente. Entonces, puede haber distraibilidad, puede haber hipervigilancia, inatención, algunos le llaman hipoprosexia. Prosexia tiene que ver, es un término más técnico de la atención. Entonces, hipoprosexia significa una disminución de la atención y la hiperprosexia sería el incremento de la atención, ¿no? Demasiada atención sobre algún objeto, por cualquier motivo. Por ejemplo, las personas ansiosas o las personas obsesivas, ¿no? Están allí con su foco de atención que no pueden modificarse, ¿no? O los pacientes con demencia también, que son reiterativos sobre un elemento, están allí sobre el mismo foco de atención. En la orientación, los pacientes, bueno, la orientación generalmente ustedes lo conocen, ¿no? La orientación en torno al yo, la identificación del yo, en el espacio, ¿no? Y en el tiempo, ¿no? Hay una orientación de contexto, ¿no? ¿Qué estamos haciendo acá? Por ejemplo, el paciente le pregunta, estamos haciendo tal cosa, estamos en una evaluación médica, o decir estamos en la guerra, ¿no? Cuando está en el consultorio, ¿no? La orientación está influenciada de diversas maneras por otras funciones. Tanto es así que son clasificados en 3 tipos de desorientaciones. Hay la desorientación mnésica, que es la más común, ¿no? Que es por la memoria, porque no me acuerdo, honestamente, doctor, no me acuerdo en qué fecha estoy. Es la desorientación mnésica, ¿ya? Es realmente falla de memoria, por eso estoy desorientado. La otra desorientación es la desorientación pática, que es la afectiva. Ustedes le preguntan a un deprimido profundo, le preguntan, dígame señor, ¿qué fecha estamos hoy? Doctor, la verdad no lo sé y no me interesa. Hace tiempo que dejó de interesarme qué día estamos hoy, ¿no? Es desorientación pática. No es por falla de memoria, sino es por un desinterés por el mundo externo. Eso sucede en las depresiones muy profundas. Y la otra desorientación se llama la desorientación delusiva. Ustedes le preguntan a su paciente, ¿qué fecha estamos? ¿No? Y el paciente se mete la mano dentro de la camisa y dice, estamos en el 1789 y vamos, bueno, en 1800, ¿no? 1800, voy a conquistar toda Europa, soy Napoleón Bonaparte, ¿no? Entonces está completamente desorientado, ¿no? Pero su desorientación no es por fallas de memoria, sino por una alteración del pensamiento.
Entonces, esos son los tres tipos de desorientación. Mnésica, por memoria; apática, por los afectos; y la delusiva, ¿no?, por precisamente el problema de pensamiento. Entonces, esos son los tres tipos de desorientaciones. Hay doble orientación: orientación errónea o delirante, lo que hablábamos; falsa orientación, orientación confabulada, cuando el paciente inventa, ¿no? Les dice, el paciente que tiene falla de memoria puede llenar los espacios vacíos de su falla de memoria y dice, ah, sí, estamos en tal fecha, y en realidad no se acordaba, ¿no? Y pueden parecer como que se acuerdan de todo, pero les cuentan una historia, y si ustedes no están atentos, ya les cuentan una historia de una manera, al día siguiente, más tardecito, le vuelven a hacer la misma pregunta y le da un relleno diferente. ¿Ya? Le da una respuesta completamente diferente. Esto me pasaba ahí con ¿se acuerdan del paciente que se disparó de acá de la avenida Larco, que estuvo en Rústica, que lo atropelló al esposo de su amante, ¿no? Y la mató al amante, ¿se acuerdan? Y se metió un balazo. Entonces decían que él estaba normal, ¿no? Porque hablaba normal, tenía su hueco acá, pues un pedazo de cerebro que había perdido, ¿no? Y usted le preguntaba, sí, cuénteme cómo fue. Tal cosa, hablaba una historia, ¿no? Ah, ya. Y nosotros volteamos, digo, ¿así ha sido? Ya, muy bien, preguntaba. Y se notaba pues en la mirada típica del que tiene la hipoprosexia, es una mirada un poco perdida, con la dificultad de centrarse en el objeto, ¿no? Y en ustedes mismos, que son sus interlocutores. Y de ahí al rato le volví a preguntar, me contaban una historia diferente. Y al rato le volví a preguntar y otra historia diferente. O sea, llenaba vacíos de elementos que no recordaba. Y siempre colocaba un elemento nuevo. Pero si yo me quedaba con la primera historia, parecía que era una persona como que se acordaba toda la historia, ¿no? Entonces eso pasa eso se llama confabulación, ¿no? Y también pueden estar desorientadas estas personas por la misma falla amnésica, pero la respuesta no es que no me acuerdo, ¿no? Dan otra información que es falsa. Seguimos con psicopatología de la memoria. La memoria sabemos que la memoria tiene varios procesos, ¿no? Una es la captación de la información a través de alguno de los sentidos, ¿no? Se registra, se fija en el recuerdo y después se conserva y se evoca, ¿no? Entonces uno puede reconocer esa situación, ese recuerdo en tal lugar. Ah, sí, eso me sucedió, pero fue en tal lugar y en tal lugar y a tal hora. Estaba así haciendo esto y me iba, pero uno ubica en el contexto incluso su recuerdo, ¿no? Entonces, la memoria la alteración de la memoria en general es pérdida del recuerdo, pero específicamente puede ser de repente porque pues falla en la fijación, ya sea porque una persona tiene fallas de memoria de corto plazo, como por ejemplo lo vieron a Dori, ¿no? Que se acordaba un ratito nada más, y a largo plazo nada, ¿no? Entonces hay personas que se olvidan rápidamente, ¿no? Hay otras personas que lo contrario, a corto plazo no se acuerdan, ¿no? Entonces tienen problemas para el trabajo en tiempo real, ¿no? Hay otras que se olvidan lo pasado, pero lo último sí se acuerdan. Y lo contrario, hay gente que los ancianos, por ejemplo, se acuerdan más del pasado, pero no se acuerdan lo último que han hecho, ¿no? Entonces, esos distintos tipos de memorias pueden ser útiles para una u otra determinada patología, ¿no? También las amnesias, bueno, a lo mismo, anterógrada, retrógrada, lacunar. Lacunar se refiere específicamente, bueno, anterógrada se refiere a que lo que viene adelante yo ya no me acuerdo, ¿no? Retrógrada es lo que viene atrás de un evento, por ejemplo, traumático, y no me recuerdo lo que venía atrás. Y anterógrada es lo que no me acuerdo lo que viene adelante. En la mayoría de los eventos hay una mixtura de pérdida de memoria anterógrada y retrógrada, pero a algún grado mayor es en una de estas dos clases, ¿no? La lacunar generalmente se refiere a un periodo específico. Y esto, si bien pueden ser en problemas orgánicos, muchas veces pueden haber causas psicógenas, ¿no? Aquella persona que prefiere olvidarse de la pareja, ¿no? No, de él no me acuerdo, ya ni me digan nada. Puede sonar de repente algo muy coloquial, pero una persona con problemas de por ejemplo, histriónicos de personalidad severos, de repente pues no recuerda justamente a esa persona, ¿no? Es como si hubiera hecho un borrón a ese recuerdo y se acuerda del resto, pero de esa persona no. O se acuerda toda la noche, pero no se acuerda específicamente cuando le hicieron el rochezazo ahí en medio de la fiesta, ¿no? Es lo único que se ha olvidado, pero el resto sí se acuerda, ¿no?
sin embargo, hay causas orgánicas como el síndrome de Korsakoff, las lagunas alcohólicas, amnesias post-trauma, amnesias global transitoria, las amnesias tras trastornos, los traumatismos encefalocranianos, las amnesias después de las intoxicaciones por benzodiazepinas. Entonces, muchas personas que intentan tomar clonazepam o diazepam para matarse, no se acuerdan de los eventos. ¿Ya? Entonces, a veces usted llegaba yo temprano a las 7 de la mañana, 8 de la mañana, lo veía pues cuando recién habían llegado, ¿no? Curioso pues porque la benzodiazepina te suelta emocionalmente, ¿no? Y doctor, me quiero morir, que la vida es terrible, wow, llorando, mire, me ha pasado esto, lo otro, y acá, y por allá, por ahí, ya, regreso en unas horas para conversar de nuevo con usted. Regresaba a mediodía, y la persona estaba tranquila con su familia, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y de repente es otra persona, ¿no? Entonces usted le dice, sí, doctor, sí, ¿cómo está? Y lo miraba, pues, no, le he visto temprano. Sí, ¿se acuerda de mí? No, doctor, ¿quién es usted? ¿No? Usted ha hablado yo temprano, a las 8 de la mañana. No me acuerdo, doctor. ¿Y cómo está? Le voy a preguntar lo mismo que le preguntaba temprano. Bien, tranquilo. ¿Y los problemas de acá, lo de allá? Bueno, sí, lo manejo, pero me dijo usted que quería hacerse daño, yo le dije eso. Ya que no me acuerdo, doctor. No, pero no es para tanto, doctor, no pienso hacer eso, ¿no? Entonces la situación bajo la intoxicación pues es aparatosa, pues, ¿no? Pero no solamente aparatosa, sino también hay esas fallas de memoria, ¿no? Eso es por las benzodiazepinas. Bueno, las psicógenas ya mencionábamos. Otras hipermnesias, pacientes que recuerdan en exceso. Paramnesias, que son distorsiones o falsificaciones de la memoria, ¿no? Como el déjà vu, el jamais vu, ¿no? Déjà vu como que parecía que ya lo ha visto, ¿no? Paciente que ya ha visto. O jamais vu también pensar de que nunca ha vivido cuando en realidad sí. ¿Ya? Y otras criptomnesias, reminiscencias, recuerdos de eventos pasados, ¿no? Que en ¿cómo se llaman? Los parapsíquicos dirían que son vivencias de otra vida y todas esas cosas, ¿no? Pero pasan eso como recuerdos o falsos recuerdos, sí. Yo a veces siento como que yo hubiese vivido algunos recuerdos, así escenas, ¿no? Como que yo ya les he vivido, como recién han pasado. En déjà vu, sí. Pero ¿es anormal? Hasta cierto grado, si es episódico de vez en cuando, puede ser como algo normal. Me pasa de vez en cuando, así como que decir, yo este lugar, yo he venido acá, o ciertos episodios. No puede considerarse normal. Sí, hasta cierto grado puede ser normal esos episodios. Bajo tensión pueden haber estos olvidos, ¿no? Las personas pueden pasar por situaciones temporadas de ansiedad, de fallas de memoria, cualquiera de estos síntomas. Acuérdense que por si acaso hay psicopatología de la vida diaria. Muchos de estos síntomas pueden sucederse de forma aislada en las personas, normalmente. Pero pues sabemos que una golondrina no hace el verano, ¿ya? Así que tranquila nomás. Hay un psiquiatra que tenemos esta mala costumbre de decir, alguien te dice que escucha voces, así te diga, sabes que escucho como que alguien me llama, una cosa así. Lo estigmatizamos que es un esquizofrénico. No necesariamente. Exactamente, o sea, hay psicopatología de la vida diaria. Es todo un tema también. Sí, así es. Sí, hay hasta libros hay de psicopatología de la vida diaria. Si lo vemos comúnmente, cuando ustedes escuchan a las personas, he visto esto, las experiencias anormales, ¿no? Tengo familiares cuántas veces han tenido episodios o amigos que han tenido episodios de autoscopía, ¿no? Han escuchado estos fenómenos cuando se ponen ustedes a hablar con los amigos. Hoy sí, una vez yo me levanté, dicen, ¿no? Y me vi yo en la cama durmiendo y me asusté, ¿no? El fenómeno de autoscopía, ¿no? Situaciones bajo o estrés o situaciones, generalmente en situaciones de vigilia, ¿no? A punto de levantarse o a punto de dormirse, ¿no? En la que uno se observa a sí mismo, ¿no? Y fenómenos diversos, ¿no? Por ejemplo, las experiencias religiosas que se hablan. Ustedes han escuchado el término de, ¿no? Y me sentí que me fundí con el universo, dicen, ¿no? ¿Ya? Eso no es poético, es una experiencia real, entre comillas, ¿no? Pero es una experiencia que se vive así. Sabemos que hablamos que nuestro límite, sabemos que hasta dónde llega mi brazo, ¿no? Y ese que extiendo mi brazo, ese que llega no pasa del metro, pues
¿no? Una distancia, ¿ya? Pero nuestro cerebro lo identifica en automático. En las experiencias religiosas de estas personas que entran en meditación, se anula esa conexión, es como si se desconectara. Entonces lo que yo me sentía con ese límite físico es como que si se perdiera. Y cuando se pierde, sientes que tú te empiezas a hinchar y te fundes con el universo. ¿Ya? O sea, realmente sucede esa experiencia en los místicos orientales, te fundes con el universo, ¿no? Es una sensación de fundirse, o sea, de perder los límites físicos del cuerpo. Y sientes que te fundes. De allí que eso puede ser el camino para una experiencia religiosa, sí. ¿Por qué? Porque fundirse con el universo te hace sentir, te da la sensación, y eso es parte de la filosofía oriental, o el pensamiento oriental, según me corregía una amiga, es que tú te vuelves empático con el mundo. O sea, la meditación oriental te hace que te vuelvas empático con el mundo. ¿Por qué? Porque esa experiencia te hace sentir que tú estás en todo lugar. Y como tú estás en todo lugar, tú cuidas a todos como si fueras tú mismo. No solamente es literal. ¿Ya? Es una experiencia que te ayuda a ponerte en el lugar del resto. ¿Escuchó usted la noticia de una joven que se suicidó de Cherán? Algo escuché, no escuché mucho, pero algo. Esto se trataba de una secta religiosa donde la chica decía que se ha aventado por su rito religioso porque se iba a fundir en el mundo. Que una secta religiosa la hacía como perder su límite, que ella prácticamente se unía al mundo, a la naturaleza, y se perdía ahí, por eso que se arrojó. Pero la unión con el mundo es subjetiva, no era física. Claro. De repente él lo entendió mal porque me parece lo que escuché, que tiene un problema psiquiátrico. Aparte, el señor que estaba atrás, se ve un pequeñito, era su pastor, su líder de la secta, y él es el que le decía, ¿no? Yo pensaba que él es el que le estaba ayudando a que no se avienten, ¿no? Y él era el que le guiaba, y por eso que por lo que él le guiaba, el hombre que estaba atrás. ¿Él le dijo que se arroje? Claro, para que se funda, para que se una, ¿no? Prácticamente estaban practicando un rito. Bueno, O sea, desconozco. Pero al parecer malentendido, porque el pensamiento oriental no anima a hacer eso, pues. Los orientales animan a hacer la meditación, y en la meditación se alcanza esa situación. En un momento perderse esos límites, y uno siente que se expande y se funde, pues, con el universo. Pero es una sensación subjetiva, no literal como intentó entonces esta chica. No, porque ni siquiera se fundió. Se fundió en otros términos. Entonces, todo esto forma parte de la psicopatología de la vida de ella. Así que no hay que asustarse, ¿no? Los pacientes pueden tener algunas experiencias de este tipo, ¿no? Un síntoma no hace, ¿no? Una enfermedad, ni siquiera a veces se amerita tratamiento, muchas veces, ¿no? Hay muchos pacientes, muchas personas como, bueno, tal vez algún famoso Van Gogh, ¿no? Aunque probablemente en algún momento ya se salió de la realidad. Pero durante mucho tiempo él tenía experiencias místicas, ¿no? He tenido pacientes que tienen experiencias místicas de ese tipo, pero no necesariamente los hace disfuncionales, ¿no? Algunos están justamente en iglesias y participan y son funcionales. Algunos no tanto, pues, ¿no? Y ya pasan el límite y pues desembocan en un cuadro clínico más severo, ¿no? ¿Ya? Avanzamos. Psicopatología de la inteligencia. Bueno, vamos a ver, lo más común es el retraso mental, ¿no? Que significa pues las capacidades. Hay un desarrollo normal del individuo. Piaget nos daba una idea de cómo es la evolución de la cognición, el desarrollo mental a través del tiempo, ¿no? Hasta que en la adolescencia se alcanza la capacidad del pensamiento abstracto, antes el pensamiento concreto, ¿no? Etcétera. Entonces, las personas que tienen retardo mental, cuando menos, no han alcanzado el último nivel de desarrollo cognitivo, que es el pensamiento abstracto. Si una persona tiene pensamiento abstracto, lo más seguro es que no tiene retardo mental. ¿Ya? Sí, porque lo último que se pierde, o sea, lo mínimo que tiene alguien con retardo mental es la capacidad, el pensamiento concreto, o sea, ha perdido la capacidad de abstracción, o está bastante deteriorado. Entonces, si abstrae bien, no tiene retardo mental. Casi con seguridad. Lo pueden verificar haciéndole un CI, ¿no? Porque a veces puede parecer y en realidad no lo es, ¿no? Entonces, de acuerdo a la etapa que se detuvo el desarrollo, por eso se llama retraso mental, ¿no?
Entonces se alcanza cierto nivel de desarrollo, ¿no? ¿Sí? Pequeña paréntesis, doctor. Al experto en el tema. Me causa curiosidad esto porque dentro de la norma técnica está que la unidad de niños haga programas de trabajo con usuarios afectados por retraso mental. Voy a mezclar un poco las ideas. Ya. Nosotros también tenemos el tema de definir qué es una deficiencia mental versus una deficiencia intelectual. Deficiencia mental, discapacidad mental versus discapacidad intelectual. Ahí está la palabra. ¿Perdón? Discapacidad mental versus discapacidad intelectual. Ya. En la mental, por el trabajo en la comunidad. En la mental tocan esquizofrenia y niños con autismo. Y en la discapacidad intelectual hablan de niños con retraso y otras patologías en el camino. ¿Estos se consideran trastornos mentales? La discapacidad intelectual, como un niño con retraso, Sí. es una discapacidad También. intelectual Claro. dentro de los trastornos mentales. Sí. ¿Es parte de lo que nosotros debemos aprender? Sí. ¿Por qué no? Claro. No. Me queda ese vacío. No, sí. ¿Por qué no? No entendí por qué no. Porque sí. Porque en algún punto también la doctora Conchita me dijo, nosotros podemos trabajar con usuarios Ujú. que por un determinado momento de su vida, su capacidad cognitiva se detuvo. Si tú le das nuevas habilidades o competencias, lo puedes volver a hacer funcional. Pero en cambio, funcional, yo lo entendí así, de repente cuando era muy joven no lo entendí bien. Pero en el caso de los niños con retraso, por ejemplo, ya nacen con una traba que no les permitir avanzar. No, pero... ya, entonces estamos hablando del pseudo retraso mental, pues. Hay personas que por la educación, ustedes, como eso sucede en la sierra, ¿ya? En la sierra, pacientes que no han recibido educación o que han sido violentados, bueno, en la costa también, ¿no? Pero es más común verlo en la sierra por la cultura, probablemente la poca educación que hay allá, ¿no? Quizá, de repente me estoy sesgando, pero lo he visto más comúnmente allá, personas violentadas. Entonces, su capacidad de desarrollo mental ha sido detenido. Es más, ustedes le hacen una evaluación psíquica, cognitiva, parece que tuviera un retraso mental, ¿ya? Cuando en realidad no la tiene. Entonces, como están violentados, ustedes le preguntan algo y ellos le responden como, ¿qué? No le entiendo, ¿no? Pareciera que no les entendiera, ¿ya? Pero es como que una torpeza aprendida, ¿ya? Pero cuando ustedes corrigen eso, entran en tratamiento, entran en terapia emocional o lo que fuera, la que ustedes consideran, resuelven su problema de autoestima, etcétera, ustedes le hacen una nueva evaluación y se dan cuenta, o buscan una situación de mayor seguridad, ¿no? Con una persona que no le resulte al paciente evaluado amenazante, porque eso sucede. Estos pacientes se topan con un evaluador serio, qué sé yo, mayor, alto, se sienten intimidados y reaccionan torpemente y parecían que tuvieran un retraso mental cuando en realidad no lo tienen. Con un poco de entrenamiento asertivo, ¿no? Habilidades sociales, etc. Entonces se hacen más funcionales, ¿ya? Y su CI puede ser normal, ¿ya? A pesar que la prueba psicométrica... Claro, es que las pruebas psicométricas no necesariamente reflejan lo normal. Ustedes pueden hacer una prueba psicométrica, ¿no? A un paciente como le ven en estas situaciones y ustedes lo van a juzgar mal, ¿no? Porque precisamente le responde con torpeza, no porque esté mal su cerebro, sino porque en su educación y en su aprendizaje emocional tiene la torpeza para interactuar y responderles, ¿ya? Pero en realidad sí lo tiene la respuesta, sino que está tan ansioso, ¿no? O piensa que ustedes les van a gritar, desaprobar, votar, enojarse o lo que otra fuera, pero no es que no pudiera. Entonces cuando hacen un entrenamiento asertivo, el paciente rinde mejor. O como les decía, en un medio más protegido, una situación de mayor seguridad, responde mucho mejor. Por eso que un paciente de este tipo, ustedes con un evaluador, parece que tuviera retardo mental, pero se va con otro valor y no lo tiene, ¿no? Entonces las pruebas psicométricas pueden ayudar. Y el entrenamiento puede mejorarlo, ¿ya? Mejorarlo funcionalmente, cuando en realidad sí tiene las capacidades. En cambio, el que tiene retraso mental real, así ustedes le enseñen, o sea, puede mejorar la funcionalidad, pero no mejoran su CI. ¿Ya? O sea, un paciente, por ejemplo, el retraso mental como diagnóstico tiene dos variables. Uno es la parte cognitiva y la otra es la funcionalidad. ¿Ya? Si bien un paciente puede tener un cociente de inteligencia 60, 65 digamos, ¿no?
Pero con un entrenamiento, qué sé yo, bueno, educación, porque un retardo mental leve puede educarse aún, entonces puede funcionar casi como una persona normal. Entonces, si está en el límite, incluso si es muy funcional, no se lo catalogaría como retardo mental, porque son los dos criterios. Ya, si revisan el CIE-10, están los dos criterios, que tiene un cociente de inteligencia bajo y que además no funciona. ¿Ya? Claro, si está muy bajo, así ustedes lo eduquen, no va a llegar funcionalmente. Una cosa es la parte cognitiva y otra cosa es su respuesta al medio ambiente. Claro. ¿No es cierto? Entonces, por ejemplo, si llega un niño con un trastorno del aprendizaje, se cataloga como retardo mental. No, el trastorno de aprendizaje es otra cosa. Sí, otra cosa, sí me está la idea. Ya, tengo un niño con síndrome de Down. Ya. Tengo niños con síndrome de Down. ¿Los atiendo o no? Sí, ¿O ¿por qué no? de salud mental? Pregunto. Me quedo con- Dependiendo, o sea, si ustedes, ¿qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que ustedes, o sea, el que tiene síndrome de Down puede tener diversos grados de discapacidad, pues. O sea, si tiene un retardo mental leve, que muchos lo tienen, otro puede ser severo. Ya. ¿No es cierto? Si yo tengo un síndrome de Down que tiene un retardo mental leve, a él le corresponde educación. Ajá. Ya, al moderado le corresponde entrenamiento. Ya. Y al severo y grave les corresponde simplemente cuidados. ¿Qué es lo que busco con estos niños? Claro. Dependiendo del grado en que se encuentren en el momento de la evaluación. Claro, si es leve, educación. Claro. Ya. Más no significa que el síndrome, o sea, ya no significa que el síndrome de Down lo mezcle con el retardo mental. Son dos Son cosas diferentes. diferentes. Pero puede haber retardo mental en un síndrome de Down. Generalmente lo hay. Generalmente. O sea, como psiquiatras o tema de salud mental, mi enfoque es esta frase, retraso mental. Sea en el usuario que tenga otra patología de fondo, no hay problema. No hay problema. Yo veo retraso mental. Sí. Hay niños que han venido con un problema no de síndrome de Down, sino por ejemplo un mal parto, ¿no? Nacieron con un trauma, ¿no? Obstétrico, ¿no? Entonces tienen un retardo del desarrollo, pues. Entonces igual, pues, tengo que catalogar si es leve, moderado o severo, ¿no? Entonces yo podría tener un niño con síndrome de Down. Con retardo. Con retardo mental. Claro, Sí, podría ser, podría ser. O sea, de los leves yo los puedo manejar. claro, Y el moderado mi psiquiatra también podría manejar claro. con el área de rehabilitación. Claro, es que los enfoques son distintos, ¿no? En el leve, educación, de todas maneras, incluso educación inclusiva, poner un colegio regulares vigilando la protección del niño. Entrenamiento de la familia, para que conozcan sus limitaciones del paciente y le pueden ayudar a que vaya conociendo nuevas habilidades. ¿No? Saber cuáles son sus límites para tener cuidado de no desprotegerse, esto es en una situación de riesgo. Habilidades sociales, ¿no? Alguien va a venir y le va a querer engañar, etcétera, ¿no? Entonces tienen que buscarle algunas habilidades, entrenarlo para que sepa cómo protegerse. Autocuidado, ¿se acuerdan? Autocuidado es básico, entonces el niño tiene que aprender a protegerse, ¿ya? Y eso se da como parte del entrenamiento, pero generalmente eso lo hacen en la escuela. También puede haber un complemento en casa si la familia, por ejemplo, como que hay familias que le exigen, ¿no? Tiene que estudiar, y le exigen, y el hombre no da, pues. ¿Ya? Hay casos así. En el moderado, la educación no sirve, pero sí yo tengo que enseñarle entrenamiento básico para habilidades de la vida diaria. O habilidades sociales, mejor la interacción, la comunicación, ¿no? El juego, los autocuidados, se entrena. ¿Eso no es más del neurólogo? ¿O ustedes No, quieran hacer? rehabilitación en general, quien lo haga. ¿Quién la haga? Quien la haga, salud mental también lo puede hacer. Claro. Porque hay una limitante, ¿les han dicho ustedes? No, es que nosotros trabajamos mucho con CONADIS y UMAPEC y Está estamos en el bien. tema de poder reinsertar a sus usuarios con una garantización. Y ellos tienen dos conceptos diferentes, el tema de discapacidad intelectual y discapacidad mental. En discapacidad mental estamos intentando hacer un padrón para usuarios con esquizofrenia y los niños con autismo, que ellos ya tienen identificados y queremos que nos manden para hacer el trabajo con ellos. Pero quedaba el vacío entre retardo mental y síndrome de Down. Si eso podríamos atender dentro del área de salud mental. Sí, Y sí. bueno, como voy a Lima, voy a preguntar también Sí, pero de hecho. con el fundamento que ahora ya sé que sí lo puede. Es un retardo mental, claro, es un retraso mental, Lo claro. puede. Y
síndrome de Down siempre y cuando veamos el tema de retraso o retardo mental que tengo bajo la evaluación. Claro, o sea, es un problema mental, está en los F70. F70, 71, claro, forma parte. Y si ustedes van y encuentran ahí bastantes módulos en el internet para rehabilitación de pacientes de acuerdo a su discapacidad. Claro, depende de los objetivos que ustedes quieran y las capacidades de sus servicios. Hasta esto es lo que yo maté, por ahí. Porque si es un trastorno, entonces debemos también trabajar con ellos. Porque requiere mucha ayuda, ¿no? Lógico, lógico. Depende pues que ustedes tengan, claro, si ustedes tienen habilitado un procedimiento, revisen, no es el tema de ahora la capacitación, pero la idea es revisar un procedimiento como para poder ayudarles. Si ustedes pueden hacerlo, el psicólogo elabora un pequeño programa de intervención, ¿no? Y lo hacen. Doctor, usted dice que el paciente con síndrome de Down tiene relación con retardo mental. Claro, está asociado Está generalmente. asociado siempre, ¿no? Sí, No. prácticamente sí, sí. Sí, entonces nosotros sí podemos tomarlo con respecto a esto, porque ellos siempre lo Claro. han sabido, ¿no? Para el grave, ¿qué podemos hacer ahí? Para el grave, básicamente, interacción con la familia. ¿Por qué? Porque la mayoría son cuidados de parte de la familia. El grave no va a aprender nada. El grave y el severo y grave, ¿no? Porque son 4 grados. Los 2 primeros podemos hacer algo con ellos directamente. En los 2, severo y grave, la intervención es con la familia. Sobre cómo cuidarlo, cómo en los pacientes que tienen, eso sí, siempre, cuando ustedes tengan un paciente que tiene una enfermedad crónica, en este caso estamos hablando de un retardo mental grave, severo y grave, siempre hay una carga de estrés con los familiares. ¿Ya? Los familiares tienden, que son todos los cuidadores de pacientes crónicos, son potenciales también pacientes de salud mental. La mayoría de ellos andan frustrados en la vida, con discapacidades de no haber podido realizar las cosas que querían, ¿no? Por el cuidado de esta persona, y muchos de ellos también desarrollan depresión y algunos intentos de suicidio. ¿Ya? Así que tienen el cuidado integral de la familia, ¿no? Siempre muy atento. Ven un paciente crónico, miren sus cuidadores. ¿Quién lo cuida? ¿Ya? Estén bien para identificación de otros pacientes. ¿Se queda sola, completamente sola? De repente cuando venga le ayudan a buscar, a entrenarse, o de repente incluirse en otro grupo si no dependa solamente de ella. ¿No es cierto? De repente, claro, ¿no? Ayudarle a que se independice hasta cierto grado, pero con mucho cuidado de que siempre haya personas que le brinden seguridad, ¿no? Las personas que tienen retardo mental, como no tienen capacidad de abstracción desarrollada, como debiera, les es difícil o en algunos casos imposibles detectar las segundas intenciones del resto. ¿Ya? Entonces son fáciles víctimas, ¿no? Claro, son fáciles víctimas de gente pues que no tiene escrúpulos, ¿no? Entonces hay que darle mucho cuidado porque ellos no identifican las segundas intenciones del resto, ¿ya? Por la capacidad de abstracción deteriorada. Siempre se relaciona entonces, doctor, el síndrome de Down con el retardo. Sí, casi el 100% de los casos. No quiero ser absoluto, pero es... No habla nada, Sí. no habla nada. Y por lo menos un retardo leve, ¿no? Entonces hay un retardo mental y hay un pseudo retardo mental, ¿no? Entonces hay pacientes que no. Pero los pseudo las... La gente de la selva, bueno, yo he visto a la gente de la selva Ya. que por temor se aguantan cuando uno les cuenta conceptos, y Claro. cuando están en otro entorno con su misma gente te sueltan y te Ajá, quitan la información ajá, porque están entre ellos. claro, Pero cuando ajá. uno Es valora- cultural, por ejemplo. Claro. cultural, ¿no? Sí. Tienen el temor de que el foráneo pues les vaya a tildar de Ajá. ignorancia. Sí, pues. Sí, Sí, eso es cierto. ¿Entiende? ¿Entiende? ¿No? Ah. Se cohíbe, ¿no? Sí, pues se cohiben, se cohiben. Sí, cuando uno es así intimidante, se cohibe. Eso ha pasado acá, a veces hay un colega ahí en el lado, entonces, ¿no? Pareciera, ay, doctor,
después no es, pues, ¿no? Sí responde. Aparte a veces es emocional, ¿no? Más afectivo y no es en realidad cognitivo. Para el caso de retraso mental y el pseudo retraso comienza obviamente en las temporadas hasta la adolescencia, se presentan como su origen. Pero las de inicio tardío pueden producirse que cuando ya se ha alcanzado el máximo nivel hay un deterioro. Generalmente el retraso mental, generalmente el déficit es uniforme, ¿ya? Pero obviamente hay algún deterioro más, como hablábamos, la capacidad de abstracción, ¿no? Pero generalmente hay uniforme. Uno puede ver entonces en quien tiene el retraso mental, generalmente ve una puerilidad. Parece niño, como si se hubiera quedado en etapas infantiles, ¿no es cierto? Bueno, algunos casos más severos más bien pueden resultar agresivos, no parecen tan pueriles, pero sí violentos. En cambio, los que tienen de inicio tardío son más bien, si bien los primeros podríamos compararlo analógicamente con una choza, los otros las demencias son como aquellos que lograron y perdieron algunas funciones. Es como decir una casa muy bonita pero en ruinas, ¿no? Pues ustedes pueden encontrar áreas que están indemnes, ¿no? O sea que pueden ser muy buenas, en cambio en otras áreas están deteriorados, ¿no? Incluso puede ser hasta fluctuante, en un momento responde bien una evaluación cognitiva y después en otra evaluación en otro momento no responde bien, ¿no? Entonces esas son las demencias. La pseudodemencia es algo similar a lo anterior, ¿no? Los pacientes pseudodemencias, generalmente los ancianos, pueden parecer que hay demencias cuando en realidad tienen una depresión, ¿no? Pacientes ancianos deprimidos no parecen tan deprimidos, pero están allí mirando al vacío, no dicen nada. Les pregunto a ustedes, no se acuerdan qué fecha están, ¿no? Y se enteran ustedes que él está así desde que falleció un familiar, ¿no? Entonces le dan un tratamiento antidepresivo, lo ayudan a salir de la depresión y el paciente se acuerda todo, ¿no? Eso sucede. ¿En demencia qué habilidad se puede trabajar desde el área psiquiátrica? Sí, pues de hecho demencia. En las demencias hay, dependiendo del tipo de demencia, ¿no? Pero las más comunes, que son las degenerativas, ocurre pues que hay pérdida de algunas de las neuronas, ¿no? Entonces hay que potenciar las que quedan, ¿no? Sea un anticolinestrásico, ¿no? Para mejorar la función cognitiva. Funcionan mejor, se concentran mejor. Pero eso simplemente mejora las funciones de las neuronas que están. Pero si siguen muriendo las neuronas, llega un momento en que ya no sirven. Claro, si es degenerativo, llega un momento que estás... Yo creo que hago un plan de rehabilitación, de reforzamiento. Claro, o sea, la memoria va a mejorarse con estos anticolinestrásicos, ¿no? Va a mejorar, entonces pueden hacer cosas. Pero de acuerdo a lo que la discapacidad que mi paciente tenga, yo hago un plan de intervención, pues. Si mi paciente tiene un problema de memoria nada más y con el medicamento suficiente, muy bien, lo único que tengo que hacer es entrenamiento cognitivo, ¿no? Generalmente que lea, que es una forma de entrenamiento neuronal, ¿no? Que lea cada ejercicio, sudoku, qué sé yo. De repente, cualquier tipo de intervenciones en el cual las concentraciones y las habilidades se exijan. Si es moderado, de repente ya hay secuelas, entonces yo tengo que compensar, como en la rehabilitación neuropsicológica, de repente algunas de las funciones ya no puedo y están deterioradas algunas de las funciones. Entonces, ¿qué tengo que hacer en la rehabilitación? Utilizar otras funciones intactas para cubrir el déficit de otra función.